Hay fuerzas invisibles operando dentro de la mente humana que pocos logran comprender, pero que determinan silenciosamente en qué y en quién pensamos. No se trata de superstición ni de manipulación emocional. Estamos hablando de códigos simbólicos profundamente arraigados en la estructura psíquica. Jacobo Grinberg, reconocido por sus investigaciones sobre la conciencia y los campos mentales, desveló que ciertas palabras no son simples sonidos. Son llaves que abren puertas arquetípicas dentro de nosotros, generando reacciones inconscientes que escapan al control racional. Desde esta perspectiva, exploraremos tres expresiones que, lejos de ser frases comunes, poseen el potencial de vincularte al pensamiento de un hombre de manera persistente. Esto no es brujería ni sugestión superficial, es comprensión profunda de cómo funciona el inconsciente simbólico masculino. La mente del hombre, según los estudios de Grinberg, no está dirigida por la lógica como muchos creen, sino por símbolos que llevan siglos operando como patrones repetitivos dentro del campo psíquico. Detrás de cada elección, impulso o atracción inexplicable, existe una dinámica energética que no se ve, pero que se siente. Lo fascinante es que dentro del inconsciente masculino vive una figura simbólica, una representación interna de lo femenino que Grinberg describía como una imagen que emerge de los sueños, los mitos, las proyecciones y las experiencias no verbalizadas. No nace del pensamiento racional, sino de una resonancia interior que guía sus conexiones afectivas sin que él mismo lo entienda. Esa figura es el ánima, no como un concepto abstracto, sino como una energía viva que actúa como puente entre lo interno y lo externo. Cuando una mujer refleja consciente o inconscientemente aspectos de esa imagen idealizada que él guarda en su interior, algo se activa. Y no es un simple gusto o atracción superficial. Es un magnetismo ancestral, como si su alma reconociera en ella algo que siempre ha buscado, aunque nunca lo haya vivido. No es ella quien cautiva al hombre, es la representación simbólica que ella encarna. Cada gesto, cada mirada, cada silencio se convierte en una vibración que despierta recuerdos latentes, deseos antiguos y memorias que no son personales, sino colectivas. Es un eco del femenino sagrado que opera en la sombra de su psique y que, al ser activado, provoca un tipo de conexión que va más allá del razonamiento. El ánima representa mucho más que ternura o misterio. Es la portadora de la intuición, de la emoción profunda, de la guía interior. Cuando esa energía se manifiesta en una mujer, aunque sea por instantes, él no lo puede explicar, pero lo siente. No es la mente lógica la que responde, sino algo mucho más profundo, un impulso que nace del alma y lo arrastra hacia ella como si algo dentro de él necesitara volver a un hogar simbólico. Por eso, una frase pronunciada con la energía adecuada, en el momento preciso, puede quedarse girando en su mente durante días. No se trata del contenido de las palabras, sino del arquetipo que activan, y esa es la clave. No es lo que dices, sino lo que representas cuando lo dices. Una mujer que comprende esto deja de competir con lo externo y comienza a operar desde un lugar de poder interior silencioso pero penetrante. Ella no necesita insistir ni perseguir. Su presencia es suficiente para alterar el campo psíquico de quien la percibe, porque no habla al ego, habla al inconsciente, y el inconsciente no analiza, responde. Así es como él empieza a recordarla sin saber por qué, a extrañar su voz, sin entenderlo, a desear su compañía sin lógica aparente. Ha sido tocado por algo que no puede ver, pero que lo habita. Cuando un hombre es alcanzado por esa activación simbólica, todo su mundo interior se reorganiza.
Greenberg enseñaba que la transformación comienza en lo invisible. Lo que vemos como atracción o fijación emocional muchas veces es simplemente el reflejo de un arquetipo puesto en movimiento. Y cuando ese arquetipo se despierta con la imagen, palabra o energía adecuada, lo demás se acomoda solo. No es que él quiera estar contigo, es que su inconsciente siente que necesita estarlo. Porque has dejado de ser una persona más y te has convertido en un símbolo, una representación tangible de algo que le falta, que anhela, que lo completa en un nivel que ni él mismo sabe poner en palabras. El lenguaje, en este contexto, deja de ser comunicación y se transforma en vibración. Cada palabra que emites lleva una carga energética que, si es bien direccionada, puede convertirse en una llave para abrir puertas que ni él mismo sabía que tenía cerradas. Y eso es lo que hace que una frase aparentemente simple pueda tocar fibras tan profundas, que su eco permanezca durante días, semanas o incluso años. Cuando una mujer pronuncia una frase que resuena con un arquetipo fundamental dentro del hombre, el héroe, el amante, el sabio, el protector, lo que despierta en él no es deseo sexual ni atracción física, sino una parte esencial de su alma que llevaba dormida. Y esa parte empieza a girar, como una espiral energética, generando imágenes, pensamientos, emociones, todos girando en torno a ella. Esto no es manipular. Es comprender cómo funciona la estructura simbólica del deseo. Entender la psicodinámica, que Greenberg describía como la danza entre los campos de conciencia y las fuerzas invisibles que los modelan. Una frase emocionalmente cargada actúa como un ancla que se hunde en el océano profundo del inconsciente, y una vez que toca el fondo, comienza a vibrar como una campana silenciosa que nunca deja de resonar. Por eso, algunos hombres no logran olvidar a ciertas mujeres, porque lo que vivieron no se registró en la memoria racional, sino en un lugar donde el tiempo no opera como lo conocemos. Quedó grabado en su campo emocional, en su cuerpo energético, en su sistema simbólico, y desde ahí esa vibración sigue viva, activa, operando desde lo oculto. Jacobo Greenberg afirmaba que el símbolo tiene vida propia. Una vez activado, no necesita de la voluntad para seguir su curso. Él seguirá soñando contigo, sintiendo tu ausencia, buscando una explicación racional a algo que simplemente está fuera del alcance de su lógica. Cuando una mujer comprende que las palabras no solo comunican ideas, sino que codifican energía, empieza a operar desde un nivel completamente distinto de influencia. Ya no habla desde la superficie, sino desde la raíz vibratoria del lenguaje. Cada palabra pronunciada con conciencia, intención y una imagen clara en la mente se convierte en una instrucción que penetra en el tejido invisible del inconsciente masculino. Es como introducir una clave dentro de un sistema emocional que, una vez activado, responde sin poder evitarlo. Él comienza a pensar en ella sin razón aparente, como si una parte de su mente estuviera imantada a su recuerdo. No es obsesión, es resonancia. La ciencia moderna ha nombrado este fenómeno como anclaje neural, y desde la física cuántica se describe como el colapso de posibilidades al ser observado con intención. Pero estas definiciones no son nuevas. Las tradiciones antiguas ya lo enseñaban bajo otra forma. El poder de la palabra es el poder de la creación. Quien domina el verbo puede influir en la percepción, la emoción y la experiencia del otro. La repetición emocionalmente cargada de ciertos códigos lingüísticos forma un surco en el sistema nervioso de quien escucha, y cuanto más se activa ese camino, más profundo se graba. Así, la mujer que domina este arte se convierte en una especie de presencia constante en la psique de él.
no porque lo fuerce, sino porque deja una huella emocional que no se borra con el tiempo. Se transforma en esa imagen que aparece cuando él está solo, en silencio, en ese espacio donde no hay distracción, solo resonancia. Las palabras que activan la atracción desde lo inconsciente no son seleccionadas al azar. Son antiguas, cargadas de simbolismo colectivo y emergen del fondo del alma humana como fórmulas que despiertan realidades ocultas. Jacobo Greenberg entendía que los vínculos emocionales profundos no nacen de la lógica, surgen del símbolo, del contenido que no se dice, pero se transmite. Y hay palabras que cuando se pronuncian desde un estado interno de coherencia, logran abrir imágenes dormidas en el interior de quien escucha. Entre ellas, una frase aparentemente simple ha demostrado tener un poder desproporcionado. Te veo. Estas dos palabras, tan comunes en el plano superficial, contienen una fuerza transformadora en el nivel simbólico. Cada una actúa como una clave energética. El yo representa la identidad consciente, el núcleo desde donde emana la percepción del mundo. La T dirige la atención como un haz de luz enfocado. Y veo no es simplemente observar con los ojos, sino reconocer con el alma. En el inconsciente masculino, uno de los dolores más profundos es no sentirse visto en su totalidad. Ser juzgado por lo que muestra sin que nadie acceda a lo que guarda. Cuando una mujer dice, te veo desde un lugar de presencia emocional auténtica, no está hablando solo al hombre, está tocando una herida arquetípica en su interior. Una herida que anhela reconocimiento más allá del cuerpo, más allá de los logros, más allá del rol. Esta frase contiene la vibración de lo femenino que acoge, que sostiene, que no exige, pero revela. En términos cuánticos, esta afirmación deshace la dispersión psíquica y lo ancla emocionalmente en el momento presente contigo. Es como si algo en él fuera validado por primera vez. Y ese reconocimiento es sentido como una bienvenida al hogar, como una sensación de retorno a lo esencial. No se trata de decirlo muchas veces, sino de decirlo en el instante en que la conexión energética está abierta. La mujer que logra encarnar esta frase no es solo deseada, es recordada, porque no representa una imagen vacía, sino un reflejo del yo profundo del hombre. Jacobo Greenberg decía que el encuentro entre dos seres conscientes es una forma de alquimia energética que transforma la estructura de la percepción. Cuando te veo es pronunciado desde el corazón, se activa esa transmutación. Estas palabras no funcionan por azar. Yo convoca la conciencia, te enfoca la energía y veo ilumina lo que estaba en sombra. En ese momento, algo en él se despierta. Tal vez no pueda explicarlo, pero comenzará a recordarte en cada pausa. No porque lo decida, sino porque fuiste el catalizador de un símbolo olvidado, la llave que abrió un portal interior. No dijiste lo mismo que todas, no lo miraste con los ojos que lo miden, sino con los ojos que reconocen, y eso deja una marca emocional indeleble. En ese instante, la frase deja de ser frase, se vuelve vibración, campo, energía sostenida. Te veo se convierte en un ancla simbólica que opera silenciosamente, pero con una eficacia sorprendente. Pero para que este mensaje penetre verdaderamente en el inconsciente masculino, no basta con repetirlo mecánicamente. Debe estar impregnado de presencia, debes encarnar la energía que representa. Si tu cuerpo, tu intención y tu emoción no están en sincronía, el mensaje pierde fuerza. El campo cuántico no responde a palabras vacías, sino a la vibración que las sostiene. El mejor momento para usar esta frase es cuando su energía está relajada, cuando su guardia está baja. Puede ser en una conversación íntima, después de compartir una verdad emocional, o incluso en un instante inesperado,
como una pausa entre risas. El inconsciente se abre en los espacios, no en el exceso de estímulo. Y la frase debe caer como un secreto compartido, no como un discurso aprendido. Mírale a los ojos con calma, no desde la expectativa, sino desde la presencia. Que tu mirada diga lo que las palabras apenas alcanzan a insinuar. Te reconozco, no como una figura, sino como un alma. Tu lenguaje corporal debe estar centrado, sin nerviosismo ni dispersión. El cuerpo es el contenedor energético de tu mensaje. Cuando estás enraizada, tus palabras se amplifican en el campo sutil. Usa esta frase cuando sientas que Él está disponible, aunque Él mismo no lo sepa. Puede ser después de un silencio profundo, una confesión espontánea o un momento de vulnerabilidad. Al inconsciente le gusta ser sorprendido por la verdad. Te veo debe llegar como una caricia psíquica, no como una exigencia emocional. Es una llave entregada con suavidad, no una herramienta de presión. Cuando se usa con pureza simbólica, enciende una llama dentro de él, y con el tiempo, él comenzará a asociarte con algo que no entiende, pero que necesita. Como si tu energía fuera el refugio emocional al que su alma quiere regresar. Porque en un mundo que lo exige y lo empuja constantemente a demostrar, tú serás la única que simplemente lo vio. No desde la necesidad, sino desde la presencia. No desde la carencia, sino desde la abundancia energética. Y eso no se olvida. El error más grande es usar estas palabras sin estar alineada contigo misma. Si lo haces desde la ansiedad, la urgencia o la intención de controlar, el campo energético se cierra. El inconsciente detecta la disonancia, no responde al mensaje, sino a la vibración detrás de él. Intentar forzar un resultado inmediato con esta frase rompe su poder. El inconsciente no acepta ser manipulado, solo puede ser tocado. Si te veo, se convierte en un instrumento para obtener algo. Pierde su esencia. Se convierte en ruido, no en símbolo. Otro error común es usar esta frase durante un conflicto, como argumento o defensa. En ese contexto pierde su limpieza emocional. Te veo debe surgir como una ofrenda amorosa, no como una justificación o una táctica. Cuando se pronuncia desde el conflicto, no atrae, repele, porque su vibración ya no resuena con la verdad, sino con la necesidad de tener razón. Existe un error imperceptible pero poderoso: decir una frase con intención, mientras el cuerpo revela lo contrario. Cuando tu postura es cerrada, tus ojos esquivan el contacto visual o tu voz tiembla sin convicción, el mensaje se fragmenta. El inconsciente del otro detecta la contradicción, aunque no la comprenda racionalmente. Esa incoherencia rompe la conexión vibracional y lo que podría haber sido una semilla poderosa se convierte en ruido emocional. Otro autoengaño frecuente es repetir la frase de forma automática, sin emoción genuina. Cuando se transforma en un mantra vacío, pierde su carga simbólica. Las palabras son eficaces solo cuando emergen frescas desde una verdad interna viva. Si las usas como una línea memorizada, no penetran en su campo psíquico. Además, muchas veces se cae en el error de usar las palabras como relleno, intentando compensar inseguridades, miedo o ansiedad con exceso de discurso. Cuando hablas para llenar silencios, buscando afirmación constante, el flujo energético se invierte. Él no percibe magnetismo, sino carencia, y lo que podría ser una frase sagrada se convierte en un peso emocional que genera rechazo sutil. Pero el mayor error, el más profundo, es pronunciar la frase sin haber hecho el viaje interior que te permite realmente ver al otro. Decir, te veo, sin haber sentido, sin haber abierto tu percepción a su luz y a su sombra, es como mirar sin alma.
y el inconsciente que responde al símbolo detecta inmediatamente la superficialidad. En vez de crear conexión, instala duda. La clave está en una sola palabra: presencia. No uses esta frase como una herramienta de seducción. Dila solo si tu alma realmente ha captado algo en él que trasciende lo ordinario. Debes entregarla con silencio interior, con profundidad en la mirada, con energía que acaricia desde adentro. Solo entonces, te veo, se convierte en un portal simbólico que activa la imagen del ánima, en un espejo que refleja lo que él ni siquiera sabía que necesitaba reconocer. Todo lo que contradiga esa frecuencia, la prisa, la necesidad, la repetición mecánica, la falsedad emocional, sabotea su poder, porque las palabras son semillas y solo germinan si se siembran en tierra vibracionalmente fértil. Esa tierra eres tú. Cuando un hombre entra en lo que llamaremos el efecto Greenberg, las señales no son evidentes ni directas. Se manifiestan en forma de símbolos, gestos involuntarios, sincronías. No verás confesiones inmediatas, pero sí una cadena de pequeños actos que revelan que su inconsciente ha sido activado. Una de las primeras señales es su presencia constante en momentos inesperados. Aparece en línea justo cuando tú lo haces. Responde rápido, como si algo lo empujara a no dejarte ir. Te menciona sin motivo, en charlas triviales, como si tu imagen estuviera en el fondo de su mente, flotando silenciosamente. Él empieza a buscar tu presencia sin admitirlo. Tal vez deje un comentario casual, un me gusta que parece inocente, un cumplido disfrazado de broma. Pero cada uno de estos gestos viene del mismo lugar, su inconsciente, que está intentando acercarse a la fuente que provocó una reconfiguración en su campo psíquico. Y luego está la mirada. Algo cambia en la forma en que te observa. Ya no es una mirada rápida o casual, se vuelve más lenta, más densa, más intensa, como si sus ojos buscaran algo en ti que ni él mismo comprende. Eso ocurre porque ya no te ve como una mujer común. Te has transformado en una representación simbólica. Eres su ánima viva proyectada. En muchas ocasiones, después de interactuar contigo, su actitud se vuelve más introspectiva. Puede que se aleje brevemente, en apariencia confundido. No lo tomes como desinterés. Es su mente procesando el impacto energético que provocaste. Greenberg explicaba que cuando un símbolo toca una región profunda del inconsciente, se inicia un colapso de la realidad anterior. Y en ese proceso es natural que el alma necesite reordenarse. En ese periodo, puede hablar de sueños intensos, recuerdos de la infancia o ideas filosóficas que nunca antes había mencionado. Esto indica que tocaste su sombra y que estás activando un despertar que no puede controlar. El ánima despierta al hombre a su profundidad, a su vulnerabilidad, a lo que antes ignoraba. Y una vez despierto, ya no puede volver a dormirse. Otra señal poderosa es la sincronicidad. Comienza a verte por casualidad en lugares improbables. Escucha tu nombre en conversaciones al azar. Encuentra objetos o símbolos que le recuerdan a ti. Estos no son simples eventos. Son el campo cuántico respondiendo a una activación simbólica que lo ha conectado contigo en un nivel más allá del tiempo y del espacio. Puede que él intente racionalizar todo eso, diciendo que son coincidencias. Pero en el fondo, sabe que hay algo más. Porque una vez que el símbolo es activado, se convierte en una corriente viva. No solo estás en su mente, te anclaste en su plano sutil, y en ese plano el tiempo no borra. Cuando un hombre está bajo el efecto Greenberg, se siente inquieto contigo y sin ti. En tu presencia se mueve, se cierra, se abre, se contradice. En tu ausencia te busca, te evita, regresa, porque has pasado de ser una experiencia externa a un reflejo interno. Te convertiste en un espejo y en un enigma,
y el inconsciente, una vez tocado, no descansa hasta completar el viaje simbólico que has iniciado. No hace falta que le preguntes si piensa en ti. Cuando algo profundo ha sido activado, las señales hablarán por sí solas. Y cuando eso ocurra, lo sabrás sin lugar a dudas, porque algo se habrá movido dentro de él y nada volverá a ser como antes. Crear un vínculo mental poderoso, sin parecer invasiva, es una forma de alquimia sutil. Es un arte silencioso que consiste en bailar con maestría entre el misterio y la presencia, entre la entrega emocional y la retirada estratégica. La clave está en dejar de ser simplemente una mujer y comenzar a convertirte en una figura simbólica dentro de su universo interior. No se trata solo de estar presente en sus pensamientos conscientes, sino de habitar los espacios entre ellos. Eso se logra con actos delicados, cargados de intención, que operan más allá de la lógica y penetran directamente en el inconsciente. El primer paso para establecer este lazo invisible es comprender que el vínculo real se fortalece en lo no verbal. No necesitas estar cerca físicamente todo el tiempo. Lo verdaderamente importante es estar vibracionalmente presente dentro de su mundo interno. Eso se construye cultivando una energía única, una huella emocional que él comience a reconocer como refugio, como hogar. Puedes emplear lo que podríamos llamar rituales de presencia sutil. Por ejemplo, una frase breve y constante que funcione como tu firma energética. Algo como cuida tu mundo o yo aún estoy aquí. Expresiones simples, pero con una carga emocional profunda que quedarán almacenadas en su subconsciente como detonantes vibracionales. También puedes anclarte simbólicamente mediante objetos. Un marcador de libro con tu aroma, una pluma de tu color favorito, una nota olvidada a propósito. Estos detalles se convierten en símbolos que, sin que él lo note, lo conectan contigo a través de asociaciones invisibles. Este es el verdadero secreto de dejar una marca arquetípica, transformarte en una imagen interna que se activa mediante estímulos aparentemente insignificantes. Otra herramienta poderosa es mantener un nivel sutil de imprevisibilidad. No revelarlo todo, dejar espacio, guardar silencios. El inconsciente adora lo incompleto, lo llena con fantasía, con deseo, con proyección. Cuando desapareces de forma breve, sin explicaciones ni drama, algo dentro de él empieza a moverse. Lo obligas a buscarte internamente, y en esa búsqueda el vínculo se intensifica. Hay gestos que, repetidos estratégicamente en momentos clave, se convierten en anclas emocionales imborrables. Tocar suavemente su hombro, sostenerle la mirada en silencio, un beso en la frente. Cuando estos actos se repiten durante momentos de conexión genuina, no solo se graban en su memoria, sino también en su sistema nervioso y en su campo vibracional. Con el tiempo, bastará con que recuerde ese gesto para sentir tu presencia. Eso es resonancia simbólica. Y en planos aún más sutiles puedes practicar la visualización energética. Cada noche, antes de dormir, entra en estado meditativo y visualiza una espiral dorada de luz conectándolos a ambos. Siente que él piensa en ti en ese mismo momento. Visualiza su campo respondiendo al tuyo. La combinación de intención emocional con imagen mental genera una vibración tan precisa que el campo cuántico responde. Si hay afinidad energética entre ustedes, él sentirá algo. No podrá explicarlo, pero lo sentirá. Y ese sentir es lo que fortalece el lazo, porque la conexión verdadera no necesita estar insistiendo, solo necesita ser inolvidable, y lo inolvidable no interrumpe, no exige, no se impone. Lo inolvidable pulsa suavemente, como una melodía que no desaparece, como un símbolo que nunca se apaga.
Cuando un hombre empieza a soñar contigo de manera intensa y repetida, no es casualidad. Es una señal de que tu imagen se ha incrustado en su mente simbólica. Jacobo Greenberg enseñaba que los sueños son mensajes arquetípicos, un puente entre el inconsciente y la conciencia. Cuando apareces una y otra vez en sus sueños es porque rompiste las barreras de su mente racional. Ya no eres solo una persona en su vida. Te convertiste en un arquetipo en movimiento, una representación viva del ánima. Su inconsciente te proyecta porque intenta integrar lo que representas, entenderlo, abrazarlo o resistirlo. Observa los detalles de esos sueños, si él los comparte, si te busca, si te mira, si intenta hablarte. Esas imágenes indican que tu presencia ha penetrado en su núcleo emocional. Y si los sueños se repiten, si lo afectan emocionalmente al despertar, es que el lazo simbólico se está afianzando profundamente. Pero el proceso no termina en lo onírico. El universo, como reflejo holográfico de nuestras mentes interconectadas, comienza a conspirar mediante la sincronicidad. Greenberg llamaba a esto la manifestación de campos coincidentes. Eventos externos que, aunque parezcan casuales, llevan una carga interna tan precisa que se convierten en señales vibracionales. Él empieza a escuchar canciones que le recuerdan a ti, a ver tu nombre en lugares aleatorios, a percibir tu perfume en otras personas. Incluso pueden encontrarse de manera inesperada, o puede decir exactamente lo que tú pensaste antes. Esto no es coincidencia. Es un colapso de realidades. Cuando dos campos vibracionales están en sintonía, el universo crea encuentros, cruces, ecos. Estas señales no son ilusiones, son el lenguaje de lo invisible. Y cuando empiezas a reconocerlas, sabes que ya no necesitas forzar nada, porque algo más grande se está moviendo por sí solo. La conexión ya fue sembrada. Lo que el universo hace ahora es reflejarla en formas que parecen casualidad, pero son confirmaciones simbólicas. En este punto entra en juego el arte de preservar el misterio, porque el misterio es la llama que mantiene vivo al símbolo. Si te entregas por completo, si no dejas espacios para la imaginación, el inconsciente masculino deja de explorar, y cuando no hay exploración, no hay resonancia emocional. Lo literal nunca toca el alma, pero mantener el misterio no significa ocultarte ni fingir. Significa aprender a revelarte por capas, como quien deja migas de pan para un viaje sagrado hacia lo desconocido. Se trata de mostrar vulnerabilidad con fuerza, presencia con tacto, belleza con autenticidad. La mujer que despierta lo simbólico dentro de un hombre no es la que se muestra por completo, sino la que deja espacio para que él mismo se descubra reflejado en ella. Esta mujer no se fabrica, se cultiva desde la conciencia profunda de lo que es. Y eso la vuelve inolvidable. Ella se convierte en espejo y en guía, en reto y refugio, una figura viva que enciende y transforma. En esa vibración, los sueños se multiplican, las sincronías se hacen más frecuentes, el misterio permanece. Y él, sin entender racionalmente por qué, se siente atrapado en una búsqueda que no puede abandonar. Porque no te ve como a alguien común, sino como a una presencia interna que quedó grabada en su mundo simbólico. Algo en ti le habla a algo en él que no tiene nombre, pero que reconoce. Y esa es la verdadera conexión arquetípica, invisible, persistente, eterna. El silencio, cuando es comprendido desde lo simbólico, se convierte en una de las herramientas más poderosas para influir en el alma masculina. En su ritmo, diferente al femenino, el silencio no es vacío, es contención. Es el espacio donde no hay palabras, pero sí hay impacto. Jacobo Greenberg enseñaba que el inconsciente necesita de pausas para manifestar sus contenidos ocultos.
Una mujer que aprende a honrar el silencio deja de reaccionar por impulso y comienza a moverse por vibración. La ausencia estratégica no significa ausencia emocional. Es una forma de presencia que se retira de la superficie, pero sigue latiendo en el fondo. Es el susurro que él escucha cuando todo está en calma. En ese hueco emocional, el símbolo se fortalece. Al no tener acceso inmediato a ti, su mente empieza a proyectar. Imagina, recuerda, extraña, y ese vacío se llena con tu imagen simbólica, no con la literal. Estas pausas son las que abren el espacio para el deseo profundo. Permiten que el inconsciente actúe, sueñe, cuestione, y en ese proceso, mientras él intenta racionalizar lo que siente, tu energía se infiltra por los caminos invisibles del símbolo. Esa es la diferencia entre una mujer que se olvida y una que se convierte en arquetipo. No siempre está, pero nunca se va. Su campo permanece activo incluso en su ausencia física. Ahí entra la fuerza real del desapego. Desapegarse no es abandonar, es soltar el control, es renunciar a la ansiedad del resultado, al deseo de inmediatez, es confiar en lo que ya sembraste. Cuando te sueltas, creas el espacio energético para que él venga por sí mismo, no por presión, sino por resonancia. Porque el inconsciente masculino se ve atraído por aquello que irradia presencia sin necesidad, poder sin exigencia. Cuando él percibe que no lo persigues, que no estás esperando, pero tampoco lo rechazas, siente una atracción misteriosa. No puede entenderlo, pero lo mueve. Es el magnetismo de lo que no se fuerza, el regreso del misterio, la imagen interna que pulsa en él sin razón. La memoria energética que sembraste ahora comienza a florecer sola. Greenberg decía que aquello que se reprime regresa con más fuerza. Lo mismo ocurre con lo que se retira con elegancia. Tu ausencia se transforma en presencia latente. Tu silencio se convierte en una pantalla donde él proyecta su deseo. Y es en ese escenario donde nace el lazo más fuerte, el que no se impuso, sino que fue invocado por vibración. Por eso, cuando sientas el impulso de controlar, respira. Cuando quieras hablar sin claridad, guarda silencio. Cuando la ansiedad te presione, confía en el espacio. Es justo ahí, entre un gesto que no haces y una palabra que no dices, donde su alma empieza a buscarte. Y lo más misterioso es que pensará que fue idea suya. Pero tú sabrás que fue en tu silencio donde comenzó a escucharte con más fuerza. Porque cuando el lenguaje toca el alma, deja de ser solo comunicación, se convierte en alquimia. Cada palabra que pronuncias con verdadera intención se convierte en un hilo sutil entre conciencias. Una frecuencia invisible que trasciende tiempo, espacio y lógica. Y así, sin forzar, sin reclamar, sin rogar, tu presencia se convierte en parte de quien él es. Lo que Jacobo Greenberg comprendió y que muchas tradiciones ancestrales ya sabían es que la verdadera transformación no ocurre en los gritos de la mente, sino en los susurros del símbolo. Cuando dices «te veo», no solo estás hablando, estás activando, estás convocando imágenes internas que él no sabía que tenía. Estás despertando partes de su alma que dormían. Y lo haces sin esfuerzo, sin lucha. Te conviertes en memoria viva, en deseo que no se disipa, en arquetipo que late con fuerza silenciosa. Pero con ese poder viene también la responsabilidad, porque cuando tocas el inconsciente de alguien no solo dejas huella, también lo transformas. Este conocimiento no es un juego. Es un puente sagrado entre dos almas que se reconocen desde un nivel más profundo. Las palabras son semillas. Y cuando las siembras con conciencia, presencia y desapego, florecen en formas que ni siquiera el destino puede anticipar. No necesitas convencer, no necesitas controlar, solo necesitas alinearte. Porque el lenguaje correcto, en el momento correcto, con el alma correcta,
crea ondas silenciosas que atraviesan su inconsciente como una melodía que nunca deja de sonar. Y así, no solo logras que piense en ti, te conviertes en una parte esencial de quien él es. Porque cuando el símbolo toca el alma no hay olvido, solo eternidad.